Hermanos, vamos a tener una lectura bíblica. Les invito a que busquemos en el libro de Génesis, el capítulo número 5. Génesis 5, y vamos a hacer la lectura de los versículos 21 al 27. Génesis 5 del 21 al 27. Vamos a hacer esta lectura todos unidos, hermanos. Si lo tenemos, nos ponemos de pie. Dice la palabra de Dios. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después engendró 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Amén. Pues hermanos, vamos a escuchar el mensaje de este día, de esta tarde, a cargo de nuestro pastor Elías Gómez. Vamos a orar, hermanos. Padre, te ruego que presidas una vez más en nuestras vidas y podamos, Señor, por dirección de tu Espíritu Santo, como tu palabra le instruye, el que predica, que lo haga conforme a las palabras tuyas. Gracias por quienes han podido estar al inicio de este año instruyendo a tu pueblo. Y ahora al retomar este año, Señor, rogamos tu gracia, tu bendición, tanto en la vida de este servidor y en quienes también, Señor, participarán en la exposición de tu palabra. En este tiempo rogamos tu gracia, tu bendición. Hay tantas cosas que pudieran aturdirnos, desconcentrarnos, pero rogamos que tu palabra, Padre, vuelva a nuestra mente y nuestro corazón hacia ti, como diría el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que así sea, que tu palabra siga siendo esa lámpara a vuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y que dirija nuestra mente y nuestro corazón, para que de esta manera, Señor, encaminados y encauzados por tu palabra, vivamos una vida que te agrade. En Jesucristo oramos, bendito Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y pues damos gracias al Señor y a quien, ¿verdad?, el Señor ha usado y bendecido nuestras vidas, nuestra salida y nuestra entrada, hermanos. Y pues vamos a tomar en cuenta esta realidad, hermanos. Hemos de estar tomando una temática que es vida, ahora sí que vidas distinguidas, o vivir con distinción. La importancia de la singularidad de cada uno de nosotros. Aún, hermanos, los que son casados, ¿verdad?, saben que cada uno tiene su peculiaridad, tiene su singularidad. Cada uno en lo personal Dios ha dado capacidades, dones y da experiencias de vida, hermanos, que contribuyen, ayudan y bendicen la vida de otros. Y el día de hoy quiero acercarnos juntos a este pasaje de Génesis 5, del 21 al 27. De entrada, hermanos, me sorprende que pues allí encuentro en el contexto de Génesis 5, donde se habla de longevidad, muchos años de vida, ¿verdad? Y me llama la atención que el que es padre de Matusalén vive poco y Matusalén vive mucho. Podríamos decir que en ese contexto el que vive poco y el que vive mucho se entrelazan en ese mismo pensamiento. Pero lo que va a caracterizar aquí, hermanos, no son los muchos años o los pocos años, sino lo que en esa vida se hace. ¿Cómo se distingue esa persona en su estancia o en su existencia? ¿Sí? Y por ello, hermanos, el vivir con distinción, quiero hacer mención de este personaje a quienes
la Biblia lo identifica como Enoc. ¿Sí? Enoc. Y una de las palabritas que se nos va a decir allí, se nos va a reiterar tanto en el verso 22 como en el verso 24 es, caminó Enoc con Dios. Y partir de ese caminar con Dios, ¿sí? A mí me llamó la atención en una ocasión alguien que resumía y decía, el ABC del cristiano, así le llamó él, el ABC. La A dice de ámale, la B de búscale y la C, camina con él. ¿Sí? Ámale, búscale y camina con él. Y ese es el tercero, hermanos, la C, quiero enfatizar el día de hoy, ¿verdad? Camina con él. Y como es algo distintivo de este pasaje bíblico, puesto que hay un patrón que se repite en este capítulo 5 del libro de Génesis, hermano. Y este patrón es casi como lo que nosotros le llamamos ciclo vital de vida. Es decir, se nace, se crece, se reproduce y se muere. Entonces, porque aquí la mayoría de los personajes bíblicos vivieron muchos años, pero al final se dice, y murió. Aún Matusalén, así dice la Escritura, al final del verso 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y viene y murió. Al final murió como... Esto nos va a dar pauta, hermanos, para ver que la existencia humana tiene límites, ¿sí? Y sabemos que en el contexto de Génesis, ¿verdad?, que puso límites a esta existencia humana, ¿verdad? El capítulo 3 dice que la entrada al pecado trajo como consecuencia la muerte como tal, ¿verdad? Entonces, muchos se han detenido a pensar por qué estos personajes vivían tanto tiempo, por qué tanta longevidad para muchos de ellos. Casi todo el capítulo 5 hablan de casi vivieron 900 o un poquito más de años, hermanos. Decimos, ¿cómo es posible esto, no? O sea, vivir tanto. Puesto que la vida aquí, hermanos, en el libro de Génesis 5, se dice que vivieron muchos años, pero el capítulo 6, verso 3, la vida se va a reducir. El capítulo 6, verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y quien se cree que escribe el libro de Génesis es Moisés. Exactamente, Moisés vivió 120 años, en 3 periodos, como lo hemos escuchado, ¿verdad? El periodo de Egipto, el periodo en el desierto y el periodo guiando al pueblo, 3 periodos de 40 años. Pero me sorprende más que cuando se escribe el Salmo 90, se atribuye también a Moisés. Ahora Moisés dice que ya no son 900 años y ya no son 120 años, sino dicen que son de 70 años. Y los más robustos, 80. Y todo esto con molestia y trabajo. A partir de ello, entonces, porque estaremos hablando, hermanos, que no se trata de vivir, sino de saber vivir. ¿Sí? No solo de vivir, sino de saber vivir. Hay gente que tiene mucho tiempo, pero no siempre tiene mucho en qué ocuparlo. Y hay gente que lo que quiere tiene mucho por hacer, pero lo que le falta es tiempo, dicen, ¿verdad? Y existe esa disparidad o desigualdades en la vida, hermanos. Así que quiero enfatizar 2 áreas a la luz de esta expresión o hasta a la luz de este capítulo de la Escritura. Específicamente en la persona de Enoc. Que lo que somos importa y lo que hacemos importa. Lo que somos, pues la Biblia identifica a Enoc e identifica a los otros que le antecedieron. Y se nos va diciendo, hermanos, quiénes fueron ellos y la descendencia. No es muy común, ¿verdad?, que nosotros leamos genealogías. Pero Génesis tiene una genealogía desde Adán, y en este caso va a llegar hasta Noé, ¿sí? Y se entiende que esa es la línea de Set, el hijo que Dios le da a Adán y a Eva después de que Caín mata a Abel. Y donde los teólogos señalan, hermanos, que ahí viene la línea del bien, mejor dicho, la línea mesiánica, de donde vendría
Cristo o Jesucristo en ese sentido. Por lo que el énfasis aquí, hermanos, es poder un poquito meditar y reflexionar sobre esta expresión. Caminó Enoc con Dios. Puesto que el desenlace de Enoc no será el mismo de los otros. Bueno, como señalo en la vida de Matusalén, pero en la vida de Enoc, hermanos, dice el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y aquí, hermanos, ciertamente podremos ver las consecuencias del pecado como muerte, pero también veremos la gracia de Dios aún en el pecado, salvando al hombre y dándole esperanza de vida y vida eterna también. O sea, hay una muerte física ciertamente, pero hay una esperanza de vida eterna. Y detenerme aquí, hermanos, porque la Escritura nos va a decir que lo que pasó con Enoc en el paso del tiempo en el Nuevo Testamento es una posibilidad también para cada uno de nosotros. Caminar con Dios es posible. Porque hay muchos que dicen, es que es difícil. Mejor no me meto al cristianismo o mejor no leo la Biblia, no leo el templo, porque desde allí las cosas se van a poner difíciles, se van a complicar. Y muchos así lo testifican. Desde el momento que yo empecé a leer la Biblia, como que la vida me cambió. Y eso es de esperarse, hermanos. ¿Por qué? Porque se va en contracorriente, ¿sí? Esto lo vamos a ver en este personaje, tanto en Enoc, y en su momento, hermanos, estaremos viéndolo también en Noé. Pues ambos marcaron la diferencia. Así que el día de hoy, hermanos, es pensar un poquito en este pasaje bíblico con este tema, existencia singular. ¿Sí? Existencia singular. ¿Sí? Hay muchas personas que le dicen como que esta persona tiene algo especial. ¿Sí? Es diferente a decir es especial, porque a veces en los contextos cambian, ¿verdad? Así, tan especial que ni se le puede mirar, ¿no? ¿Sí? O tan especial en el sentido, hermanos, de que tiene algo que la caracteriza, es buena para algo. Y eso se le llama singularidad, hermanos. Esa habilidad y capacidad que personas tienen como una identidad de vida como tal. Así que el día de hoy, hermanos, es detenernos un poquito hacia ese trato constante y familiar que Enoc tuvo para con Dios. Esa íntima comunión con el Señor que él guardó. Y pensando un poquito en el pasaje, me encuentro, hermanos, que desde el momento que viene la descendencia de donde vendrá Enoc, que es hijo de Jared, según el verso 18, vivió Jared 162 años y engendró a Noé, a Enoc, Enoc. Y bueno, la descendencia de Set parte, hermanos, desde el capítulo 4, verso 25 y 26. El capítulo 4 aborda la descendencia de Caín y el capítulo 5 abordará la descendencia de Set, el que viene en lugar de Caín, de Abel. Así lo dice el texto. Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y quienes han estudiado un poquito más a fondo estos pasajes, hermanos, se nos da a entender que la descendencia de Caín no termina invocando el nombre de Jehová, sino termina con orgullo, con altanería, con odio, con venganza, como lo dice allí el verso 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Uno termina, hermanos, humanamente hablando, ¿verdad?, haciendo lo que bien quieren, pero otros haciendo lo que Dios quiere. Y la vida así ha sido. Los que viven haciendo lo que bien quieren y los que viven haciendo lo que Dios quiere. Entonces, hay vida impía y hay vida piadosa.
Y el énfasis entonces en este capítulo 5, hermanos, es destacar la vida piadosa de este personaje llamado Enoc. Como bien sabemos, hermanos, lo que somos importa. Y en el caso de Enoc importa, bueno, el texto dice que es hijo de Jared, viene de la línea de descendencia, reitero, de Set, de la línea mesiánica. Y el texto de la Escritura señala, hermanos, una peculiaridad en él, ¿verdad? Caminó Enoc con Dios. Y no es lo único que se nos dice, pues el texto se nos va a señalar que Enoc vivió una vida, vamos a decirle, normal, como cualquier otro ser humano. ¿En qué aspecto? Bueno, el texto dice, hermanos, que verso 21, ¿verdad? De 65 años era Enoc y engendró a Matusalén. Y cuando se nos dice el verso 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Es decir, formó familia y se desarrolló, se desempeñó como cualquier otro ser humano. Y fueron todos los días de Enoc, dice 365 años. Y una vez se reiterará esto, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, hermanos. Aquí es bueno detenernos un momento, porque el texto dice desapareció porque Dios le llevó. ¿Sí? Y aquí importa, hermanos, lo que vivimos, importa lo que hacemos, porque quizás es conocido de muchos de nosotros que hay muchas personas que una vez que mueren, casi se les considera santos. Aunque su vida haya dicho todo lo contrario. Sí. Tan bueno que era, ¿no? Pero bueno, no sé para qué, ¿no? Entonces, disculpen la conciencia de muchas cosas, pero es una realidad, hermanos, que pareciera ser que no se le toma en cuenta cómo fue lo que hizo, a quienes agravió y a quienes afectó. No es vivir con resentimiento y con odio, pero muchas veces es una realidad. Sí. Humanamente probablemente reciba nuestra aprobación. Pero recordemos, hermanos, que el juez que juzga con justicia es el que dará el veredicto al final, ¿verdad? Y aquí detenernos un poquito, hermanos, sobre lo que somos, porque esto tiene que ver con nuestra singularidad. Dios, desde el momento que formó al hombre, imprimió en cada uno de ellos algo que se le llama, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso está así. Este capítulo 5 lo enfatiza. El verso 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Sí? Y fueron creados, dice la Escritura, a semejanza de Dios. Y no solo esto, se reitera lo que ya en el capítulo 1:28 dijo, y los bendijo Dios. Es decir, tienen la imagen de Dios y cuentan con la bendición y con el respaldo de Dios en todo cuanto han de emprender. Algo sucede, porque Adán vive, hermanos, y engendra un hijo, en este caso a Set. Y la Escritura dice, hermanos, que Adán vivió 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Sí? Indistintamente que la imagen de Dios ha de permanecer en el hombre, ¿sí? Porque aunque sí fue afectada, el libro de Génesis va a reiterar, hermanos, que Dios no quiso raer a todo el hombre a la primera con el diluvio porque eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios respeta la vida humana, pero la maldad llegó a ser tanta que Dios limpió la tierra. Ahora,
Lo que somos, hermanos, por lo que Dios ha dicho que somos. No somos objetos, no somos animales. Aunque sí somos seres vivos, ¿verdad? Pero somos seres criados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Esto no nos quiere decir que desde ese momento, hermanos, ya somos intocables y que somos venerables ya. No en ese sentido. El texto de la Escritura sí nos va a decir, hermanos, que somos irreemplazables. Cada uno tiene un propósito, el propósito general por el cual hace todas las cosas, pero también la finalidad por la cual nos creó como personas, como individuos. ¿Sí? En sí cada uno trae. Y esa peculiaridad o eso especial, bueno, yo sé que hay familias que a veces dicen es que este hijo, a diferencia del otro, usan la expresión, ¿verdad? Trajo una torta, así le dicen, ¿no? Bajo el brazo. Trajo como un plus allí esta persona, ¿no? Algo diferente. Y bueno, los padres saben que los hijos son diferentes, que son sus hijos, pero cada uno tiene su peculiaridad, no puede decirlo, ¿no? Y es la recomendación que muchos dan, que no se les debe de comparar, porque literalmente no son iguales. Cada uno tiene lo suyo o lo propio. Como tal, entonces, hermanos. Entonces, enfatizar esta expresión, hermanos, porque esta existencia singular va a marcar la diferencia entre todas nuestras generaciones. Se nos va a conocer por algo. Se nos va a identificar por algo. Recordemos el dicho, ¿verdad? Crían fama. Acuéstate pues a dormir, ¿sí? Y el punto es qué fama hemos creado o qué fama nos mandamos, ¿no? ¿Sí? A ese grado, porque de verdad, hermano, la gente nos va a buscar. Bueno, no siempre se busca por lo que somos, a veces se busca por lo que se tiene, o por lo que se es, o por la posición que es, ¿no? Y finalmente, como Jesús dijo algún momento en Juan 6, ustedes no me buscan a mí. Ustedes me buscan el pan porque comieron y se saciaron. Eso es, a veces se busca a las personas por algún interés en sí. No quiero decir que esto va a ser siempre así, pero tenemos que tomar en cuenta, hermanos, si verdaderamente nos buscan por lo que somos o simplemente por lo que hacemos, ¿no? Laboralmente, pues te contratan, no por lo que eres, sino por lo que sabes. Eso es así. Pero en la sociedad, hermanos, es distinto. Más por lo que hacemos, por lo que somos. Y siempre este pasaje de la Escritura, hermanos, va apuntando hacia la esencia de cada persona, ¿sí? Por eso en el caso de Enoc, hermanos, se distingue o le llamo esa existencia singular porque él no siguió el patrón que los demás siguieron. En él la obra de Dios se hizo manifiesta. La gracia de Dios se derramó sobre su persona, ¿sí? Específicamente, pues, si vemos la narración, hermanos, como aún del padre de Enoc, verso 18 al 20, dice la Escritura, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Sí. Así se vivía, ese era el patrón que se seguía. Pero en el caso de Enoc, hermanos, se marca una diferencia. Y reitero esto, quienes han precisado o trabajado un poquito sobre esta expresión, porque bueno, la Biblia dice, a estas alturas del libro de Génesis no se nos aclara mucho, se nos detalla mucho qué era caminar con Dios en ese tiempo, en ese momento histórico. La única referencia que pues, se entiende es lo que se lee en el caso del hijo de Set, Enos, que empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Empezaron a identificarse con el Dios creador. ¿Sí? Porque prácticamente, hermanos, la línea de Caín pues había decidió seguir su propio camino, lejos de Dios como tal. Entonces, en esa línea de descendiente no caminó o no caminaba con Dios como tal, ¿sí?
Aunque tuvieron su singular peculiaridad, porque de la línea de Caín, pues salieron los artistas, los que trabajaron el arte, los artífices, que le llaman, no los músicos, vienen de esa línea de ellos, ¿no? En el sentido humano, ¿verdad? Algunos hasta el día de hoy hacen una distinción entre los talentos y los dones, diciendo que los talentos como tal son habilidades o capacidades físicas que vienen desde el nacimiento, pero los dones son más, son habilidades o capacidades espirituales por vía del Espíritu Santo y que se nos da no en el nacimiento físico, sino en el nacimiento espiritual. Uno viene el talento en el espíritu físico cuando nacemos, pero otro es por obra del Espíritu Santo cuando Cristo nos alcanza, ¿no? Pero de otra manera es el Espíritu Santo que siempre hará la diferencia. Y la hizo, hermanos, porque muchos artesanos que posteriormente se desarrollaron, dice que era por obra del Espíritu Santo que venía y estaba sobre ellos. Ahora, ¿hacia dónde deseo, hermanos, en este día abordar este pasaje de la Escritura? Si hemos de tratar con el Señor, hermanos, debe ser una relación constante, debe de haber una familiaridad. Recuerden que esa familiaridad, el caminar con Dios se dio desde Adán y Eva. El capítulo 3 dice que Dios llegó al huerto llamando a Adán y ¿dónde estás? Esto indica que había una familiaridad. Dice que Adán escuchó la voz y sabía que era la voz de Dios y por eso se escondió. Había una familiaridad. No le era extraño tratar con Dios. Esto implica que había una íntima comunión con el Señor. El Señor los conocía y ellos conocían hasta donde Dios se les revelaba a su Dios. Y eso, hermanos, en los pactos que se fueron dando, siguió dándose así. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos. Seré para ustedes su Dios y ustedes seréis mi pueblo. Sí. Y aquí la relación creador-criatura se está dando. Sí. Hasta el día de hoy, hermanos, esto es posible, como reiteraba, ¿verdad? Lo que pasó con Enoc, en ese sentido, caminó con Dios, se identificó con Dios. Se entiende que vivió una vida de fe, de obediencia y rectitud. Sí. Una vida de fe, de obediencia y rectitud. Por lo que se nos dice en el capítulo 6, y específicamente el verso 9, aunque en su momento lo vamos a abordar, pero es el indicio, hermanos, que era caminar con Dios o relacionarse con Dios en ese momento histórico. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. De esa manera se relacionaba el hombre con Dios o con su Dios, hermanos. Por lo que se nos va a decir lo que Enoc es, y también nos hizo lo que Enoc hizo. Enoc hizo familia y tuvo a Matusalén, como dice el texto, que fue el hombre que ha vivido más. Y hasta el día de hoy quedó como un adagio, ¿verdad? Vive tantos años como Matusalén, ¿no? Así se hace una referencia a este texto, hermanos. Al inicio de este año, pues, 2023 ya, cada uno de nosotros tiene una encomienda, tiene una comisión, tiene una manera, hermanos, en que ha de reflejar a Dios y su gloria, su palabra, su bendición, su presencia en nuestras vidas. ¿Sí? Como matrimonio, pero también en lo individual, como hijos, como hijas, como nietos. Cada uno, hermanos, ha de saber presentar o proyectar, imprimir, ¿sí? Visiblemente, palpablemente, lo que somos en el Señor. Y lo que hacemos, lo hacemos en el Señor para la gloria del Señor. ¿Sí? Por lo que esta trascendencia importa. Porque podemos decir, algunos se han atrevido a decir, hermanos, que en la lápida de muchas personas que ya han dejado esta tierra, ¿verdad? Allí le colocan una leyenda. Este hombre era esto o esta mujer era esto. O aquí yace
tal o cual, quien fue así, así, así. Algunos dicen, bueno, ¿qué nos gustaría que colocaran en nuestra lápida? ¿O cómo nos gustaría que la gente nos recordara? Y aquí nos está diciendo cómo se recuerda a Enoc. Ahora, ¿cómo nos gustaría que a nosotros nos recordara? ¿Qué hiciste? ¿O quién fuiste? ¿O qué te caracterizó como tal? Por eso le hallo allí, hermanos, esa expresión, existencia singular. Hebreos 11:5, vean cómo la trascendencia o la dimensión de este personaje llamado Enoc. El texto de la Escritura dice así, hermanos. Se conoce como un hombre de fe y más que eso. 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y observen esa nota allí. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes, dice la Escritura, de que fuese traspuesto o que fuese llevado al cielo. Tuvo testimonio. Recuerden que él fue la excepción a la regla. Él no murió como los demás, como pasó con ellos. En el caso de él, hermanos, Dios decidió colocarlo o llevarlo de esa forma. Fueron pocos, ¿verdad? Tanto él como el profeta Elías, ¿sí? Pero lo que sí se nos dice, hermanos, es que antes de eso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso digo, hermanos, que en el tiempo de él, la gente le conoció por ello. A estas alturas de nuestras vidas, ¿por qué nos conocen a nosotros? ¿Qué señalamiento pudieran hacer de nosotros? ¿Sí? Porque indistintamente que tengamos una profesión, una vocación, un oficio, recuerden que hay dos cosas, tanto el ser como el hacer. Y hay gente que le aman por lo que hace, no por lo que es. Porque sí, en lo que hace es excelente, pero a veces en su persona da mucho que decir a veces. Y hay gente, hermanos, que son una excelente persona, aunque pues en lo que hacen no siempre destacan mucho. Y ahí lo que hacen, ese binomio entre actitud y aptitud. Muchos anhelan hacer las cosas. ¿Sí? Es la disposición, la actitud. Tienen la disposición de hacerla, aunque no siempre tienen la competencia de hacerla. Por otros tienen la aptitud. Pueden hacerlo, pero no quieren hacerlo. Tienen la aptitud, pero no tienen la actitud. Otros tienen la actitud, pero tienen que desarrollar la aptitud. Ambas cosas están allí. Y cada uno de nosotros tiene ambas cosas, lo que se es y lo que se hace. Y lo que se busca, hermanos, es que no haya un divorcio, una separación entre lo que se es y entre lo que se hace, que haya una congruencia, una correspondencia. La palabra es integral, ¿sí? O integridad. Debe existir todo un proceso de integralidad. De diferentes ramas de la existencia se conjuntan en una persona. No decir una cosa y vivir o hacer otra. Entonces, eso es todo un proceso, hermanos, hacia una madurez, y esperemos que nos demos a la tarea para que cuando se haga alusión a nuestras personas o a lo que somos o decimos o hacemos, la gente no tenga confusión al duda, es decir, ¿es o no es? Pues yo lo conozco acá, pero dicen que es esto. O sea, trabajar en ese punto. 3 cositas, hermanos, que quiero enfatizar entonces. La primera, a la luz de este relato bíblico. Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado
a Dios. Primero, en el contexto en que se habla de Enoc. En el contexto se habló, hermanos, de que todos vivían, desarrollaban, engendraban y morían. Entonces nos da a entender que la existencia humana, por muy larga que sea, tiene un límite. Todos moriremos. ¿Sí? Tarde que temprano vamos a morir. ¿Sí? Nuestra vida es corta, frágil, efímera. Moriremos, porque pronto pasan y volamos, dice el Salmo 90. No somos eternos en esta tierra, hermanos. Así que lo que eres y haces importa. Lo segundo, hermanos, es no solo tenemos una vida corta, también hemos de trabajar en llevar una vida productiva. Que verdaderamente trascendamos. Nuestros hechos, nuestra persona trascienda. Es decir, no ocupemos un espacio más. Y también hay que valorar, hermanos, como alguien ha enfatizado a los adultos mayores. Porque algunos dicen, no están robando aire. Siguen siendo personas. Y sus hechos están con ellos. Aún la Biblia dice que aún los que mueren en el Señor, sus hechos siguen con ellos. Lo que hicieron, hermanos, bien está hecho. Y así se les va. Una vida productiva. La Biblia dice en Eclesiastés 9:10. Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, ya no hay ciencia, trabajo, ni sabiduría. Ahí se termina todo. Pero recordemos que esta vida productiva, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos va a plantear que debe ser unida a Cristo. Porque separados de Él nada podemos hacer. Lo que Pablo logró e hizo, hermanos, él lo dice que fue simplemente por esta palabrita, por el solo hecho de estar en Cristo. Y si logró algo, aun cuando se usa esta expresión, todo lo puedo en Cristo. O sea, hay cosas que humanamente las vamos a hacer, hermanos, pero tenemos que encauzarlas siempre para la gloria del Señor. ¿Sí? Y detrás de todo ello, dijo el que nos crió. Dios nos dio capacidades, Dios nos dio oportunidades. Dios abre puertas, pero también las cierra, hermanos. ¿Sí? Una vida corta es una realidad, pero esto nos debe llevar a una vida productiva, aprovechar y hacer de lo mejor y hacer lo mejor posible. Y mayormente para el extendimiento del reino de Dios, sin pasar por alto, hermanos, una vida piadosa. ¿Sí? El caminar con Dios, el relacionarnos con Dios, lo cual es posible, como fue posible en el caso de Enoc, es posible para con nosotros. Dios lo hizo posible. 2 Corintios nos dice que Dios nos reconcilió en Cristo. Y ahora se nos da el ministerio de la reconciliación, que Dios está pasando por alto vuestros pecados y nos da la reconciliación por medio de su Hijo. El que no conoció pecado lo hizo pecado, para que nosotros los pecadores fuésemos perdonados. Es posible entonces, sí, porque Cristo lo hizo posible, hermanos. Y a estas alturas de la vida, reitero una pregunta que hicimos, que se hizo cuando leímos Efesios 5:15. ¿Sabios o necios? ¿Cómo quiénes estamos viviendo? Pues la Biblia dice, ¿verdad? Mirad bien cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Y los resultados, hermanos, se dejarán ver. Porque todo efecto tiene una causa. Toda reacción tuvo una acción detrás de todo ello. Miqueas 6:8, por lo tanto, nos hablará de una vida piadosa. ¿Qué es lo que pide el Dios del hombre? En ese tiempo, ¿verdad? Hacer justicia, misericordia y ser justo. ¿Sí? Es todo esto lo que quiero, dice el Señor. A veces le buscamos más, pero allí está resumido.
En el libro de Juan 4 nos dice, hermanos, que los adoradores que Dios busca simplemente son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Que verdaderamente tienen disposición, que entienden que viven ante la presencia de Dios, para la gloria de Dios, que viven por Dios. En sí, reconocer que de Él, por Él, para Él son todas las cosas, hermanos. Nuestra vida entonces está puesta para cumplir los propósitos del Señor, y a través de nosotros hoy día, hermanos, somos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo como la iglesia del Señor que somos. Ya sea que te toque ser mano, ser pie, ser cabeza, ser ojo, ser boca, ser oído, pero tienes un lugar en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo. Y Él ha de usar nuestras vidas como instrumentos útiles para el extendimiento de su reino. Así que, hermano, muchos pueden vivir como quieran, pero si tú estás en Cristo ya no debes vivir como quieras. Debes vivir como Dios quiere que vivas. Su palabra, su espíritu, su amor, su gracia, la que transforma nuestras vidas. Todos lucharemos con ello, hermanos. Pablo dijo, porque a veces hacemos lo que no deberíamos hacer, y lo que deberíamos hacer no lo hacemos. Pero que Dios nos ayude, hermanos, porque lo que somos importa y lo que hacemos importa. Y no debe ser algo que vaya disociado, sino algo que se vincule y se una. Somos una persona. ¿Sí? Y esto habla de emociones, pensamientos, sentimientos. Todo ello está incluido en nuestra personalidad. Aunque algunos hacen diferencia entre la persona y la personalidad, hermano. ¿Sí? Es toda una personalidad, pero es una persona que nadie quiere, ¿no? Pero detrás de ello, hermanos, sepamos que todo esto debe de ir conjuntado o vinculado. Que el Señor sea en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y así como Enoc, hermanos, la Escritura señala, ¿verdad? Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? De haber agradado a Dios, hermanos. ¿Estamos agradando a Dios? Sí, un día nos vamos a ir, pero antes de irnos hay trabajo que hacer. Hay propósitos que cumplir. Hay un reino que extender. Hay una iglesia, hermanos, que nutrir y con la cual identificarnos y trabajar juntos como uno que somos en el Señor. Así que con las gracias, virtudes, habilidades y capacidades, con ellas glorifiquemos y honremos al Señor. Y sepamos, hermanos, que nos debemos a Él, porque aún lo que haremos, lo que somos y lo que haremos, según Efesios 2:10, dice que somos hechos en Cristo. Y Dios nos hizo, dice, y puso todas las obras que habríamos de hacer con antelación, solo con la finalidad de que anduviésemos en ellas. Que Dios nos ayude en lo que nos resta, y ya sea, hermanos, que la vida perdure de este 2023 o terminase en este 2023, hermanos, que sea poco, sea mucho, lo que vivamos, podamos cumplir con ese propósito con el cual Dios nos ha criado y nos ha redimido y nos ha hecho sus hijos, sus siervos, instrumentos útiles en sus manos. Amén.